¿Qué tal, estimados alumnos? Muy buenas tardes, gusto en saludarles nuevamente. Recordamos que estamos ya en nuestra segunda unidad, viendo lo correspondiente a la tasa de rentabilidad mínima aceptable y el costo de capital. Llega el momento en que vamos a hacer un abordaje desde el punto de vista práctico de estos temas, recordando que lo que concierne al costo de capital es un tema que también cubrimos en nuestra materia anterior de estudio financiero. Pero ahora se suma también lo que corresponde a la tasa de rentabilidad mínima aceptable, también llamada TREMA. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien, estamos aquí en la parte que corresponde a una de las corridas financieras que ya estuvimos analizando, que es el caso práctico del ejemplo proyecto integral de un proyecto de café. Ya desde el cuatrimestre pasado, en estudio financiero, vimos lo concerniente a amortización de la deuda. Ahí nosotros es un instrumento exacto, preciso, para poder tener nuestro costo de capital. ¿De dónde sale el costo de capital? Pues básicamente viendo el costo financiero de obtener un financiamiento, y eso se ve reflejado en los intereses. Si hacemos, por ejemplo, en este caso, la sumatoria del costo financiero, pues tenemos acá que el costo de este financiamiento nos está implicando 187,588 pesos que tenemos que pagar por un financiamiento que obtuvimos sobre 521,000 pesos. Eso es algo que vamos a pagar en 5 años. ¿Qué sucedería? Y es aquí donde vamos a ver las variantes, las variables que se pueden estar presentando. ¿Qué sucedería si ese crédito que originalmente teníamos contemplado a 5 años y a una tasa de interés preferencial en la banca de desarrollo por el 12%, es decir, anual, equivalente al 1% mensual, pues me lo negaran? Pues entonces, si ya no fuese posible recurrir a la banca de desarrollo y pues de alguna manera yo ya no pudiera retrasar más el inicio de mi proyecto, porque pues, puedo perder ventas, puedo perder clientes, puedo perder oportunidades, pues tendríamos que recurrir a lo que le conocemos como banca privada. La banca privada, si recordamos, es Banamex, es Santander, es Inbursa, es Banorte, etcétera. Pero obviamente son otras las condiciones, ya no son créditos a una tasa de interés preferencial, son créditos a una tasa de interés comercial. Le llamamos comercial porque pues ya tiene una finalidad lucrativa ese financiamiento que me van a dar. Entonces, según aquí el caso que vamos a resolver, tenemos esta fuente de financiamiento del sector privado del Banco Nimepagas a una tasa de interés, nos dice acá, del 9% trimestral, es decir, equivalente al 3% mensual, 3 veces más caro que el 1% que habíamos visto por la banca de desarrollo, a un plazo de pago de deuda de 2 años, con pagos también trimestrales. Y nos hace la pregunta, pues esta es la parte interesante, si en estas condiciones sería pagable para el proyecto de inversión este nuevo crédito, ¿valdría la pena solicitar este financiamiento aunque sea más caro? ¿Lo podríamos pagar? Pues eso es lo que vamos a ver ahorita al resolver este ejercicio. Vamos a resolverlo entonces. Muy bien. Entonces acá lo que tenemos es que los intereses
Los intereses, estimados alumnos, son ahora trimestrales. Y los pagos de capital, es decir, los pagos de deuda, también son trimestrales. Entonces, si ambos son trimestrales, pues aquí vamos a anotarle, ya lo anotamos aquí obviamente, que los periodos son trimestrales. Si fueran bimestrales, aquí tendríamos que anotar bimestrales o semestrales, mensuales, etc. Pero lo primero que tenemos que tener claro es qué periodo estamos pagando. Porque en base a eso vamos a establecer aquí nosotros nuestro número de periodos. En el caso anterior, eran periodos anuales. Y aquí quedó asentado. Entonces, en este caso es trimestrales. Evidentemente, si son trimestrales y el plazo de pago es de 2 años, como aquí lo estamos viendo, 2 años nos dan de plazo para pagarlo. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuántos trimestres hay en 2 años? ¿Cuántos trimestres tenemos en 2 años? Y pues la respuesta es, por cada año tenemos 4 trimestres. Entonces, en 2 años vamos a tener 8 trimestres. Entonces, vamos a colocar nuestro número de periodos. Recordemos que empezamos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años. Perfecto. Y vamos a copiar el modelito que ya tenemos acá, porque ya hay fórmulas, ya hay cálculos, entonces para no tener que introducir otra vez todos los datos, todas las fórmulas, pues esto me puede ayudar bastante a reducir tiempo de trabajo. Muy bien, y entonces acá le damos copiar. Y aquí le damos pegar. Muy bien. El saldo inicial va a ser el mismo porque el monto de financiamiento va a seguir siendo el mismo. Entonces, no tiene caso irnos hasta el presupuesto de inversión a copiar el dato si ya lo tenemos inmediatamente acá reflejado. Solo que si hay cambios. Recordemos que la tasa de interés trimestral que vamos a pagar en cada uno de los 8 trimestres ya no es del 12%, es del 9%. En el caso anterior, era del 12%, nada más que ese 12% era anual. Ahora es 9% cada trimestre. Perfecto. Con esto en mente, aquí ya está la fórmula. O sea, nos estamos ahorrando aquí tiempo al no estar teniendo que introducir estas fórmulas. Tenemos que modificar también el dato del pago de capital, porque aquí vamos a estar dividiendo el saldo, es decir, la deuda total que vamos a contraer entre el número de periodos. Pero ahora los periodos ya no son 5, ahora los periodos son 8. Aquí los colocamos. Perfecto. Muy bien, y ya se arregló el resto del cuadro. Evidentemente, hay que correr las
fórmulas que ya vienen aquí calculadas. Corremos esto hasta el año 8. El pago de interés también corremos la fórmula, es el periodo 8. Pago a capital, sucedería lo mismo. Corremos fórmula aquí y corremos fórmula también acá. Si se dan cuenta, al final de los 8 periodos tenemos un saldo de 0, con lo cual el propio cuadro está comprobándose que los cálculos son correctos, porque obviamente al terminar el último periodo quiere decir que pues ya debemos de acabar de pagar la deuda, no debe de haber ni números positivos ni números negativos. El saldo final forzosamente tiene que ser 0, así como está también en el primer cuadro. Esto es únicamente recordatorio de cómo llenar el cuadro. Y nos ahorramos un poquito de tiempo al estar copiando el anterior cuadro, porque muchas fórmulas pues ya pasaron, ya nada más adecuamos la información. Muy bien, ¿qué nos hace falta? Pues ver cuánto es el total de intereses que vamos a pagar ahora. Pues aquí le damos autosuma. Muy bien. Perfecto. Y sumemos también esta parte. Muy bien. Y si quisiéramos hacer una comprobación, pues es muy sencillo. Aquí le sumamos el total de intereses más el total de los pagos de deuda. Le damos Enter. Y entonces es igual al pago total que se va a hacer. Entonces aquí tenemos comprobado nuestro cuadrito. Muy bien. Aquí vamos a estar pagando un total de 732,114 pesos de intereses. Estas dos filas que están ociosas, pues ya las eliminamos, no tiene caso tenerlas acá. Y ahora comparemos la información de ambos cuadros. Si nos damos cuenta, en la opción anterior, con el 12% de intereses anuales, vamos a pagar un total de 187,588 pesos de intereses. Es el cuadro anterior, pago de intereses. Y en esta segunda opción vamos a pagar más. Van a ser 211,036,36 pesos. Entonces ya de entrada estamos viendo que el pago de intereses es más alto, pero pues dije, estaba claro que no teníamos opción porque nos negó el financiamiento a la banca de desarrollo. Son mucha gente participando, tratando de buscar estos créditos y no siempre se consiguen. Entonces, pues sí tenemos que recurrir muchas veces a la banca privada para poder financiar nuestros proyectos. Y a lo mejor nos dicen, participe usted el siguiente año, pero si ya es un negocio que está en puerta, si ya es un negocio probado que sí va a tener futuro, pues no nos podemos esperar el siguiente año para que nos den el financiamiento, no podemos ir a decirle a nuestros futuros clientes, espérenme un año para que yo abra el negocio y me pueda usted comprar, ¿no? ¿No? Muchas veces es la pérdida de oportunidades el esperar un tiempo. Si no fuesen esas las condiciones, no hay clientes asegurados, no hay oportunidades que se estén perdiendo, pues sí nos pudiéramos esperar el año. Pero hay veces que eso no sucede. Entonces estamos evaluando si a pesar de que el crédito es más caro, como aquí lo estamos viendo, me conviene aún así hacer la inversión. Y hay otra condición, hay otra situación también, que en la primera opción que yo estaba contemplando en la banca de desarrollo, eran a 5 años. Aquí el crédito lo tengo que pagar en 2 años, son 8 trimestres.
no 8 años, tal y como lo estamos viendo acá. Es 8 trimestres, recordemos que son 2 años. Entonces, en 2 años tengo que pagar 211,000 pesos de intereses más los 521,000 que me dieron prestados, que son estos que están aquí también. ¿Sale? Muy bien. Entonces, pues hagamos los cálculos. Ahora veamos cómo esta información la vamos a pasar a al estado de resultados, que aquí ya reproducimos nuevamente el cuadro que teníamos acá y lo colocamos abajo para ver lo correspondiente a la segunda opción, en donde pues todo va a ser lo mismo, no van a cambiar los ingresos, no van a cambiar nuestros gastos de administración, nuestro costo de producción, eso no cambia. Lo que sí va a cambiar son dos datos, que es nuestro gasto financiero y va a cambiar nuestro pago a capital. Y ambos datos están ya aquí calculados o debemos de calcularlos en nuestro cuadrito de amortización de la deuda. Para el primer caso de la banca de desarrollo, y ya lo teníamos aquí calculado, pues aquí están los datos. Ya están directamente conectados, eso ya saben ustedes cómo hacer el enlace con el cuadrito de amortización de la deuda. Y también lo correspondiente a los pagos de capital están enlazados con el cuadrito de amortización de la deuda. ¿Sí? Entonces eso ya es algo que ya lo teníamos calculado. Bien, pero hace falta ver qué va a suceder. Sí, pues no nos queda de otra más que recurrir a los bancos privados. Y vamos a ver si es pagable la inversión. Digamos que la primera parte, la primera pregunta, ¿qué sucedería si me negaran este crédito y tuviera yo que recurrir a obtener este otro? Pues ya estamos viendo acá cuánto tengo que pagar de intereses y obviamente el capital pues es igual al monto que me dieron. Pero aquí vamos a ver en estas nuevas condiciones, que es en 2 años, ya no en 5 años, pues cómo me va pagando intereses y capital en este tiempo. Entonces vamos a, primero aquí a reflejar cuánto vamos a pagar de intereses el primer año. Un año, ¿cuántos trimestres son? Pues son 4. Entonces acá tenemos los intereses de los primeros 4 cuatrimestres. Ahí estamos, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4 pagos de intereses de los 4 primeros trimestres y que equivalen al primer año. Perfecto. Entonces le damos Enter. Ya tenemos aquí lo del primer año. Y nos vamos aquí para tomar los intereses del trimestre 5 al trimestre 8 para el segundo año. Perfecto. Y pues ahora nos vamos a ver cuánto vamos a pagar de capital, es decir, el pago de deuda. Igual vamos a considerar perdón, aquí nos hace falta colocar suma. Estos 4 cuatrimestres. Y aquí nos hace falta colocar suma, que es la operación que queremos que nos haga. Perfecto. Aquí nada más ampliamos. Aquí también agregamos lo que nos estaba haciendo falta en la fórmula, que es suma. Perfecto. Entonces, el primer año pagaríamos 152,000 pesos de interés, que es la suma de estos 4 intereses del primer año.
de los 4 primeros trimestres y de los siguientes 4 trimestres, del 5 al 8, que corresponderían al segundo año, estaríamos pagando los 58,621. Evidentemente estamos pagando ya menos interés en el segundo año porque conforme fuimos reduciendo la deuda, ustedes saben, vamos pagando cada vez menos intereses. Aquí, esto es un recordatorio, si se dan cuenta, cada vez estuvimos pagando menos interés. Ahora vamos a lo correspondiente al pago de capital. Y esto va a ser igual, suma, abrimos paréntesis, y va a ser los pagos a capital del trimestre 5 al 8, que corresponden al segundo año. Perfecto. Y esto deben ser iguales. Perfecto. Ahora, nos tenemos que ir a nuestro estado de resultados para reflejar los intereses y el capital que vamos a estar pagando para cubrir la deuda y ver cómo salimos en números. Perfecto. Pues hasta aquí todo está bien. Si se dan cuenta, este proyecto, si no tuviera que pagar intereses, tendría utilidades muy buenas, que es lo que estoy seleccionando acá, utilidades. En cuanto a flujos netos de efectivo, tanto mensuales como anuales, pues nos va también bastante bien. Pero, a sorpresa, hay que pagarle al banco. Entonces, tenemos que reflejar esto y ver cómo salimos en números en este proyecto. Que al final, los números, siempre, estimados alumnos, nos sirven para tomar decisiones. Entonces, veamos cómo salimos. Acá le damos igual y vamos a dar el dato de gasto financiero, que es el interés del primer año. Entonces, no primer mes, no vayan a agregarle en datos mensuales, que es la columna B, es en la C que corresponde al primer año. Y nos vamos aquí a la amortización de la deuda, interés del primer año, aquí lo tenemos. Enter. Perfecto. Y vamos a colocar el interés del segundo año. Enter también. Pero, ojo, no solo vamos a pagar intereses, también tenemos que pagar la deuda. Y entonces aquí decimos igual, pago a capital, pago de deuda. El primer año es equivalente a estos 260,000. Y el segundo año, que es en la columna D, también enlazamos el dato. Aquí está el pago de capital del segundo año. Y, estimados alumnos, como pueden ustedes aquí apreciar, los 2 primeros años, que es justo cuando tenemos que estar pagando la deuda, nuestros números son negativos. Vamos a tener un flujo neto efectivo. Recordando que el flujo neto efectivo es lo que realmente en efectivo nos va a quedar después de cubrir todos los compromisos que tenga que pagar el proyecto. Pago de empleados, pago de materias primas, pago de proveedores, pagarle al gobierno sus impuestos, pagar lo que no habíamos considerado aquí, que eran los intereses y pago de deuda, y nos damos cuenta que después de hacer estos pagos, en los 2 primeros años no nos va positivamente. Aquí hasta la parte de utilidades todavía iba en positivo los números.
si se dan cuenta. Toda esta parte iba positiva. En el primer año teníamos 172,000 pesos de intereses. Pero al considerar los 260,000 pesos que teníamos que pagar ya de capital el primer año, pues ya los números ya no salen bien, ya no salimos positivamente. ¿Sí? Entonces, si estos socios, si para los socios estuviera bien no obtener un flujo efectivo los 2 primeros años y tuvieran ellos la posibilidad de ponerlo de su bolsa, que no creo, pues entonces aquí tendríamos un rechazo hacia esta nueva opción de financiamiento. Entonces, respondiendo a la pregunta que tenemos nosotros acá, a estas preguntas que tenemos nosotros acá, si sería pagable para el proyecto de inversión, la respuesta es clara. No sería pagable este crédito con los recursos que genere el proyecto de inversión, dado que claramente estamos observando que en los años 1 y 2, que es justo cuando estamos pagando intereses y capital de esta deuda, los números nos salen negativos, lo cual quiere decir que con recursos propios no podría el propio proyecto generar el efectivo para pagar la deuda. Y esa sería la conclusión, jóvenes. Esa sería la información que le tendríamos que pagar a los clientes que nos estén encargando este proyecto de inversión. ¿Sí? Entonces acá, si fuera bajo una tasa de interés preferencial del 12% anual, el proyecto sale bien. Pero si me negaran el financiamiento con banca de desarrollo y tuviera yo que ir a un banco privado pagando una tasa de interés del 9% trimestral, equivalente al 3% mensual, que es normalmente lo que están cobrando los bancos, viajetistas y en ocasiones hasta más. Pues simple y sencillamente no me convendría hacer la inversión, porque no voy a tener para pagar la deuda con lo que vaya generando el proyecto. Y aquí está demostrado, jóvenes. Bien, con esto damos por concluido el ejemplo. Vamos a continuación a analizar el caso práctico que ustedes tienen que resolver. Hacemos una pausa antes de irnos al caso práctico. Vamos a ver de una vez lo correspondiente a lo que es la TREMA, lo que es la tasa de rentabilidad mínima aceptable. Recordando el contenido que vimos en nuestra sesión anterior, esta tasa de rentabilidad mínima aceptable se fija en base a criterios arbitrarios, que ya vimos que no conviene establecer el criterio arbitrario, en base a el costo financiero, que normalmente es lo que cobran los bancos y otras fuentes de financiamiento, pero pues dado que normalmente eso ya es incluido en el cuadro de amortización de la deuda, no vale la pena volverlo a considerar, dado que ya está incluido en los cálculos financieros. Pero lo que sí no está incluido, y eso corresponde a los últimos dos criterios que vimos en nuestra sesión teórica, pues es lo correspondiente a inflación y tasa de ganancia. Es decir, esos factores sí no estaban aún considerados, entonces aquí sí los tenemos que incluir. Entonces, ficticiamente estamos poniendo aquí nosotros una inflación del 5.14%,
Desde luego es únicamente para establecer un dato numérico. El dato que reflejan las fuentes oficiales para el año pasado, 2020, fue una inflación del 3.30, pero dado que aquí estamos en un caso práctico, vamos a trabajarlo hipotéticamente con este 5.14. Entonces, aquí tenemos la fórmula que es equivalente a I, que es la inflación, más TG, que es la tasa de ganancia, más la tasa de ganancia por la inflación. Se coloca al último, este último factor, esta multiplicación, porque aún lo que genere la propia tasa de ganancia va a tener una devaluación a través del tiempo. Entonces, por eso también se le considera el factor inflacionario. Entonces, atendiendo a esta fórmula que nos colocan los especialistas en inversión, vamos a hacer el cálculo respectivo para calcular cuál sería la trema. Entonces, esto sería igual a inflación, que en este caso es de 5.14, más, estamos siguiendo la fórmula, tasa de ganancia, tenemos el segundo factor a sumar, más, abrimos paréntesis, tal como nos dice la fórmula, tasa de ganancia por inflación. Y entonces le damos Enter. Perfecto. Entonces aquí tendríamos una tasa de rentabilidad mínima, que es lo que espera obtener el inversionista, ya recuperando la ganancia que él espera y considerando la inflación de 19.86. Pero esto es con un inversionista que espera tener una tasa de ganancia del 14%. ¿Qué sucedería con un inversionista que está considerando la misma inflación, pero que es más moderado? Y dice, yo con que tenga mi 8% de ganancia, más que no se devalúe mi dinero, por eso considero inflación, me doy por bien servido. Entonces, pues también aquí calculamos igual a inflación más tasa de ganancia más la tasa de ganancia por la inflación. Entonces aquí la trema sería menor. Aquí vamos a redondear esto a 2 cifras. En el primer caso tendríamos una trema, que es la tasa objetivo a lograr de 19.86. En esta, con este otro inversionista tendríamos una tasa de 13.55, estamos un poco más abajo. Y tenemos un tercer inversionista que es mucho más ambicioso y que quiere obtener un beneficio más alto, y vamos a ver entonces aquí con este inversionista en cuánto quedaría la trema. Entonces aquí le damos igual, inflación más tasa de ganancia más, abrimos paréntesis, la tasa de ganancia por la inflación. Enter. Entonces con este tercer inversionista, la tasa sería del 29.32%. Aquí seguramente se preguntarán ustedes, ¿cuál de las tres nos conviene más? Y aquí mi consejo es, busquemos siempre una tasa de ganancia que sea moderada. Es difícil establecer un estándar. Los especialistas lo único que nos dicen respecto a esa tasa de ganancia es que pues, sí tiene que ser mayor a la
tasa que nos daría un banco o cualquier otra fuente por ir a guardar nuestro dinero. Entonces, quien más nos puede dar en el sector bancario, financiero, sería alrededor de un 9-11%. Entonces, yo mencionaba en la sesión teórica que un 15% estaría bien. Entonces, a partir de un 15%, desde 14 estaría un poquito abajo de eso. Un 8 estaría muy, muy bajo. Un 23 quizás estaría muy, muy, muy arriba. Entonces, tampoco castiguemos demasiado al proyecto, porque recordemos que si es un objetivo, pues tampoco debemos de ponernos un objetivo demasiado alto que no lo podamos conseguir, porque nos estamos poniendo la vara demasiado alto. Ya no digamos que nos vayamos a poner una tasa de ganancia del 50%, ningún proyecto difícilmente te va a dar eso. Es como si ustedes dijeran, quiero obtener 9.7% de promedio y normalmente tus calificaciones han sido de 8.7. Te estás yendo muy arriba, honestamente. Entonces yo creo que podríamos poner un objetivo más moderado, 9.2, 9.3, el cual sea alcanzable. Entonces esa tasa de ganancia normalmente tiene que ser algo alcanzable, algo razonable. Mi consejo es no colocarlo demasiado arriba. Pero en cuanto al cálculo, esta es la forma de calcularlo. Ustedes también en el ejercicio que ahorita vamos a explicar, que tienen que resolver, van a tener que solucionar lo correspondiente a esta parte, estimados alumnos. Ahorita vamos para allá. Bien, ahora sí, estimados alumnos, estimados cursantes, llega el momento de dar las indicaciones para el ejercicio que ustedes estarán resolviendo. Entonces acá tenemos el caso de este proyecto llamado Proyecto Integral de Miel, el que vimos de ejemplo era de café. Ustedes aquí van a tener que resolver lo correspondiente a este otro ejercicio. Tenemos un primer cuadro de amortización de la deuda, aquí no hay que hacer nada, pero este es el que ustedes tienen que llenar. ¿Qué sucedería si me negaran este crédito y la única opción fuese el banco Mr. Trácalas a una tasa de interés del 5% bimestral? Entonces ya aquí yo ya les coloqué a forma de ayuda que los periodos son bimestrales. Y también los pagos de deuda que van a ser a 2 años, eso es importante, a 2 años, van a ser también bimestrales. Y es la misma pregunta del anterior caso. Sí podríamos pagar este nuevo crédito en estas nuevas condiciones. Entonces aquí ustedes tienen que llenar el cuadrito tal y como lo hicimos en el caso anterior. Hay que llenar lo correspondiente a los intereses del primer año, del segundo año. Una vez que tengamos el cuadro completamente resuelto y para poder responder la pregunta de si podríamos pagar la deuda, aquí ya están las áreas de interrogación donde tenemos que colocar los intereses y los pagos de capital en los años que se tienen que pagar la deuda, exclusivamente en los años que se tienen que pagar la deuda. Y evidentemente, ustedes, después de llenar el cuadro, colocan la respuesta a la pregunta. Por favor, si son tan amables. Y de forma adicional, aquí donde están estas 3 interrogantes, hacen los cálculos de trema. Entonces, este es su ejercicio. Cualquier duda,
estoy a sus órdenes. Espero que tengan una práctica exitosa. Gusto en saludarles, estimados alumnos. Nos vemos a la próxima.